Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Gracias a todos los que nos acompañan. La cita era viernes 19 horas, así que bienvenidos a todos, les doy la bienvenida. Es un gusto poder compartir con ustedes una palabra. Mi nombre es Alejandro, soy el pastor Alejandro del Ministerio Tierra Deseable. Y en esta tarde quisiera saludar especialmente a nuestros pastores, el apóstol Alberto Saucedo, la pastora Gabriela. Quiero saludar a toda Tierra Deseable que nos acompaña desde sus hogares. Hoy tenemos una palabra para poder compartir con todos ustedes. La verdad que es un tiempo muy especial delante de la presencia del Señor, que podamos reunirnos a través de este vínculo, ¿no? de las redes sociales. Gracias a Dios porque en su providencia Él permitió que podamos estar juntos. Los saludo a todos. Bueno, Gabriel Aguilar, voy a saludar a algunos que están ya conectándose. Gustavo, apóstol Alberto Saucedo, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. A Yelena Aguilar, apóstol Alberto Saucedo, Dios le bendiga, gracias. Los saludo a todos. Se van a ir conectando de a poquito y quisiera compartir hoy una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. La Biblia dice que lo que recibimos de gracia debemos dar. Es decir, gratis. Todos hemos recibido una medida de gracia, de revelación, de sabiduría. Dios nos ha dotado con una parte gloriosa de esa sabiduría, de esa gracia, de la revelación, la cual debemos compartir con la gente que nos está escuchando, la gente que está bajo nuestro cuidado, en mi caso personal como pastor del Ministerio Tierra Deseable, pero también creemos que puede alcanzar a otras personas. Este video, esta transmisión es pública, no la hicimos en un círculo cerrado, como veníamos haciendo o hicimos en alguna oportunidad, porque realmente queremos bendecir y sin duda creemos que esta palabra va a sumar a lo que usted ya conoce, ya aprendió, ya fue enseñado por sus mentores, sus pastores. Es querer poder sumar un poquitito más a lo que usted ya tiene. Humildemente desde este lugar, desde este altar, desde este púlpito, quisiera poder compartir una palabra con todos ustedes. Saludamos a Vanessa, a Débora, Celeste, Patricia Sandoval, toda la gente que se está conectando, los saludo. La verdad que nos hace falta estar juntos. Como decía en las primeras transmisiones, el vínculo se cortó muy de golpe. Estamos acostumbrados al contacto, a abrazarnos, a darnos un beso, a saludarnos, a mirarnos a los ojos, y de repente hoy nos encontramos un poquito limitados. Pero creemos que Dios, que es omnipresente, puede a la distancia bendecir tu vida. Ahí en tu casa, tu familia, puede alcanzar una palabra que te bendice. Creemos en el poder de la palabra, en el poder que radica en la palabra del Señor, que te puede bendecir tu vida, te abre un ámbito, te abre un espacio en tu existencia para poder desarrollarte, para poder cumplir propósito. Una palabra te apuntala, una palabra te levanta, te restaura. Una palabra de Dios puede hacer tantas cosas. Pues es tan amplio el poder de la palabra. Por eso es que compartimos la palabra. A veces se nos hace difícil porque las conexiones de internet están colapsadas en toda la ciudad, creo que en todo lugar, y se nos hace difícil conectarnos, transmitir. A veces se cortan las transmisiones, pero oramos para que Dios tome control de este momento y que nos pueda ayudar. Pedimos el auxilio del Espíritu Santo para poder transmitir esta palabra también. Es un privilegio enorme para mí poder compartir de lo mucho que Dios me da. Yo siempre digo, cuando hablo con el liderazgo de la iglesia, y les digo, hemos recibido tanto de Dios. Y justamente esta secuencia de tiempo en la que estamos guardados, escondidos, aislados, es un momento específico, kairos, para poder compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. De lo mucho que Dios nos dio, poder compartir con los demás. Habíamos hablado un día una palabra que Dios había puesto en mi corazón y que lo habíamos declarado proféticamente, no porque sea profeta, sino porque creemos que la profeta más segura es la Escritura. Y apoyados en la palabra declaramos que en nuestra casa habrá abundancia de pan.
Por eso queremos repartir ese pan y queremos bendecirte a través de una palabra. Yo creo que desde el momento en que decidiste en tu corazón conectarte, algo el Espíritu Santo del Señor va a desatar fuertemente en tu vida. En estos precisos momentos, en el mundo espiritual, se está gestando una gloria para poder descender sobre tu casa, la caricia del cielo, esa fuerza, ese vigor espiritual que estás necesitando. Justamente la palabra que quiero compartir hoy habla del equilibrio en la vida cristiana. Y yo hice una publicación, ¿no? Compartimos una publicación que el título decía equilibrio o desequilibrio, el peligro de los extremos. Quiero entrar ya a compartir esta palabra mientras se siguen conectando. Saludo a Julio, Evelyn, Maricel, Dios les bendiga, gracias por estar del otro lado. Animate ahí a traer tu Biblia a la mesa, tu equipo de mate, un té, un café, juntate con la familia y vamos a compartir esta palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón. En estos tiempos tan difíciles en los que se está viviendo a nivel mundial, qué importante es poder mantener el equilibrio en la vida cristiana. No solamente en nuestra comunión con Dios, en nuestra fe, el equilibrio en nuestra fe, en las relaciones personales, que ahora no se pueden dar mucho, pero mantener un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Qué importante es poder mantener un equilibrio en tiempos de crisis, mantenerse entero cuando todas las cosas alrededor confabulan para que usted y yo perdamos la fe, nos desanimemos y empecemos a deslizarnos hacia los extremos y no nos mantengamos en un balance y en un equilibrio. Todas las cosas confabulan para hacerte perder la fe. Y es ahora donde nosotros debemos permanecer enteros en una sola pieza, totalmente enteros. ¿Sabe? Mantener el equilibrio en la vida cristiana no es fácil. No ha sido fácil ni lo será. Eso implica responsabilidad, entrega, esfuerzo, implica sensibilidad. Mantener el equilibrio en la vida cristiana implica ajustarse a la palabra de Dios, al consejo, pero no una parte, sino a todo el consejo, porque es necesario obedecer o oír todo el consejo del Señor. Y nos cuesta mantener ese equilibrio. No sé cuántos de ustedes recordarán cuando comenzaron a aprender a andar en bicicletas. Quiero trasladarlo hacia aquel momento y hablando un poquito de mi experiencia. Nosotros venimos de una familia muy pobre, humilde, que en aquel tiempo, yo le estoy hablando hace más de 30 años atrás, tener una bicicleta era un lujo. Y nosotros conseguíamos bicicletas prestadas y nos prestaban una bicicleta y bueno, era todo un desafío aprender a andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque requería equilibrio. Ese era el secreto. No era que usted se sube a la bicicleta y echa a andar. Necesita balancearse, tener un equilibrio, estar en un punto medio, establecer un equilibrio para poder circular. Si no avanza, se cae. Y me acuerdo que las primeras veces que me subía a la bicicleta, echaba a andar y a pedalear y generalmente me largaba en una bajada. Bueno, imagínese el final, ¿no? Si no sabía andar en bicicleta. Era todo un desafío. Y muchas veces, al no tener equilibrio, nos íbamos para el costado y terminábamos en el suelo. Pero poco a poco fuimos aprendiendo a tener equilibrio. Fuimos equilibrándonos. Y bueno, hoy en día usted y yo nos subimos a una bicicleta, no seremos profesionales, pero sabemos andar en bicicleta porque hemos aprendido a tener un equilibrio. ¿Sabe? La vida espiritual es exactamente lo mismo. Se aprende a tener un equilibrio. Honestamente, quiero decirle algo en esta tarde. Estoy aprendiendo en mi vida, tengo 44 años. Tenemos junto con mi esposa 9 años en el ministerio pastoral en el que hemos pasado diferentes procesos, hemos ido evolucionando, transicionando para lo que Dios quiere con nosotros. Y cada día es un desafío mantener el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, en las relaciones personales, ministeriales, laborales, con los hermanos de la iglesia, en todos los aspectos de nuestra vida. Nos vemos
enfrentados cada día al desafío de mantener el equilibrio. ¿Sabe? Hay una frase que yo quisiera compartir con todos ustedes. Ya se han sumado un montón. Bueno, están saludando. Saludamos a Lucy, Estela, Beatriz León. Gracias. Bueno, a todos los que se están conectando, los saludo con la paz de Jesucristo. Gracias por estar del otro lado. La verdad, me siento un privilegiado poder compartir una palabra. Sé que Dios te va a bendecir con este principio del Señor. Mire, el equilibrio no significa evitar conflictos. Implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas, momentos difíciles, tiempos de crisis y poder manejarlas. Le vuelvo a repetir, equilibrio no significa evitar conflictos. Implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas, momentos difíciles o crisis y poder manejarlos. No es que usted tiene que evitar los conflictos, sino en el medio de los conflictos, en el medio de la crisis, en el medio del proceso, poder manejarlos, tener la capacidad divina del cielo que solamente Dios nos puede dar para manejar situaciones, porque si no, de lo contrario, ¿sabe lo que tendemos a hacer? Nos vamos a los extremos, y los extremos hemos aprendido que son malos. La naturaleza subsiste por un equilibrio físico y biológico. Todo lo que nosotros vemos, animales, los vegetales, los árboles, las plantas, todo subsiste por una armonía y un equilibrio que fue establecido por Dios. La salud física depende del equilibrio biológico, de las sustancias que nutren y soportan la vida. Nuestro cuerpo también tiene que tener un equilibrio. Y la salud nuestra, en nuestro cuerpo, depende del equilibrio biológico. Cuando nosotros hacemos desarreglos, como le decimos a veces, note usted que comenzamos a tener desfasajes en la salud. Nos alimentamos mal, dormimos mal, estamos expuestos a presiones, somos víctimas del estrés. Y eso genera un desequilibrio físico en nuestra vida. Si estos equilibrios, tanto el natural como el físico, se rompen, producirían catástrofes, enfermedades y al nivel de la naturaleza, desastres naturales, destrucción de especies, desiertos y en el ser humano enfermedades físicas, emocionales, psicológicas, sería un caos. Es por eso la importancia de establecer y mantener un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Mire, si los equilibrios físicos y biológicos conducen al caos, ¿qué le hace pensar que en nuestra vida espiritual y moral no sucederá lo mismo? Cuando nuestra vida espiritual y moral tiende a caer en un desequilibrio o pierde el balance y nos vamos a un extremo, ¿qué le hace pensar que nuestra vida no caerá en un caos? Por eso es que es tan importante. A menudo converso con gente a través de las redes sociales, teléfono, a través de mensajes de texto, de WhatsApp. Nos comunicamos constantemente con la gente y muchas veces, con tristeza lo digo, veo cómo hay gente que ha perdido el equilibrio espiritual. Al no tener vida de iglesia, perdió la comunión con Dios y se puede ver porque vio que alguien dijo por ahí de la abundancia de tu Facebook, de tu Facebook hablará tu corazón, de tu corazón, hablará tu Facebook. Y a veces vemos esas declaraciones, esas fotos, y todo habla de todo. Y podemos ver cómo gente se va desplazando y ha dejado de tener la comunión con Dios y perdió la sensibilidad a la presencia de Dios, el temor a Dios sobre todas las cosas, y se ha ido deslizando, porque siempre digo lo mismo, había mucho de iglesia pero poco de Jesús. Y nosotros necesitamos tener más de Jesús. La gente que vivía solamente de los cultos, de las reuniones, de la euforia, de esos ambientes espirituales gloriosos, que son lindos para vivirlos, pero no es lo que sustenta tu fe, sino la relación con Jesús, lo mucho que tengas de Él, del Maestro. Y es por eso la importancia de establecer un equilibrio en todos nosotros. Dios estableció un equilibrio en nosotros a través de principios. Esos principios rigen nuestra vida, nuestra conducta, nuestra moral, el comportamiento. Los principios de Dios ofician como de árbitro
Es la palabra lo que puede arbitrar nuestro comportamiento, regularlo. Si no, sabe que sería un caos. Sería un caos. El ser humano le cuesta establecer un equilibrio, vivir bajo normas, bajo reglas. Cuesta muchísimo. Lo vemos a diario. Cómo se violan constantemente las normas, las reglas, las leyes. Porque el ser humano tiene esa tendencia. Le cuesta tener un equilibrio. Por eso recurrimos a la presencia de Dios, que es quien puede darte la sabiduría, la gracia, la unción, el poder para poder caminar, establecer un equilibrio y mantenerlo en la vida espiritual. La violación de los principios divinos desencadena conflictos en nosotros. Cada vez que violentamos un principio de Dios, eso va a desencadenar inevitablemente en nosotros un conflicto en el cual nos veremos enfrentados o confrontados. Ninguno de nosotros podemos pretender violentar un principio divino. No estoy hablando de la misericordia, de la gracia, eso estará. Estoy hablando de los principios de Dios que fueron establecidos para, de alguna manera, regular el comportamiento y la conducta del ser humano, que estaba corrompida. Entonces, la violación de los principios divinos desencadena conflicto en nosotros. Nuestra meta como cristianos es buscar la voluntad de Dios y vivir de acuerdo al deseo de Dios, manteniendo un equilibrio. Por eso, tener en cuenta ciertos detalles que establecen un equilibrio y lo mantienen. Diga conmigo si está ahí, establecer un equilibrio y mantenerlo. En estos tiempos es vital establecer un equilibrio. Le vuelvo a repetir, no estamos hablando desde un lugar de superación, nada que ver, y le digo de verdad, no hablamos de un lugar de superados, no, le puedo asegurar que en mi vida todos los días se agolpa el desafío de vivir y tener un equilibrio en mi vida emocional, espiritual, con las personas, en todas las áreas. Pero vale la pena intentarlo. Y quiero decirle algo. Dios está con nosotros. Dios no te dejará. Él te ayudará. Extenderá la mano cuando no tengas fuerzas, cuando ya no tengas ganas de seguir, cuando sientas que te fuiste a un extremo y estás lejos. Dios te vuelve a traer al centro. Establece nuevamente ese equilibrio. Buscar la voluntad de Dios a través de la oración para no caer en actitudes espiritualistas, fanáticas o extremistas que nos lleven a olvidarnos que somos seres humanos. Mire qué importante que este punto. Buscar la voluntad de Dios a través de la oración para no caer en actitudes espiritualistas, fanáticas o extremistas que nos llevan a olvidarnos que somos seres humanos. Es aceptable cansarse y desanimarse. No debemos ignorar esa realidad. Justamente el equilibrio en nosotros debe darse entre lo natural y lo sobrenatural, y lo divino, lo de Dios. No nos olvidemos que somos seres humanos, de carne y hueso, sujetos a pasiones y a deseos. Nos enojamos, nos cansamos, a veces nos desanimamos, y es aceptable cansarse. Nadie queda como poco espiritual, o a nadie le resta espiritualidad que reconozca que está cansado, que reconozca que se ha frustrado, que se cansó. No te hace ni más ni menos espiritual, todo lo contrario, te hace sincero y te hace humano. Somos seres humanos, por eso vuelvo a repetirle el punto, buscar la voluntad de Dios a través de la oración, para no caer en actitudes espiritualistas, fanáticas o extremistas. Estamos en la tierra, sabemos que Dios nos guarda, que Dios nos sostiene con su diestra, pero debemos entender esa realidad, si no nos frustraremos. ¿Sabe? A menudo pretendemos que nada malo nos suceda, porque si sucediera algo malo o algo aconteciera en nuestra vida, es como un sinónimo de que Dios ya no está o que Dios nos ha abandonado. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, usted habrá estudiado o habrá leído la vida de Job. Él era un hombre justo. Sin embargo, mire por todas las cosas que pasó. Dios estaba, claro que estaba. Pero en su soberanía, Dios quiso que fuera así.
Y hay situaciones en su vida y en la mía que se van a dar. Yo no puedo prometerle a usted una vida de éxito total en todas las áreas. Un mensaje de éxito solamente. Tengo que hablarle también de las aflicciones. Porque si no, lo que estaría haciendo es levantando una generación sin carácter, que cuando se enfrente a las circunstancias difíciles o a las crisis, no va a saber qué hacer. Porque son las crisis las que revelan tu carácter. Y aprendemos de ella, que déjeme decirle. Entender que las promesas de Dios están vinculadas a ciertas demandas que tienen que ver con la obediencia. Escuche, mire, debemos entender, para mantener un equilibrio, que las promesas de Dios están vinculadas a ciertas demandas que tienen que ver con la obediencia. Por eso el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 17 y 18, dice: guardad cuidadosamente los mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, para que te vaya bien. ¿Se da cuenta? Promesa de Dios vinculada a una demanda que tiene que ver con la obediencia. Les vuelvo a repetir, promesa de Dios vinculada a una demanda que tiene que ver con la obediencia. Sujetos a obediencia. Habla la Biblia también, Deuteronomio, las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de la desobediencia. Es inevitable cuando nosotros de alguna manera, conscientemente, adrede, violentamos un principio de Dios. Violentamos un principio de Dios. Entonces no podemos pretender que no nos caiga el peso de la consecuencia. Es como la ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que sembrares es lo que cosecharás. Le vuelvo a repetir este principio. Entender que las promesas de Dios están vinculadas a ciertas demandas que tienen que ver con la obediencia. Por eso Deuteronomio 6, 17 dice: guarda cuidadosamente los mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, para que te vaya bien. ¿Usted quiere que le vaya bien? Puede contestar. ¿Quiere que le vaya bien? Acá está el secreto. Guardar cuidadosamente mandamientos, testimonios, estatutos, para que nos vaya bien. No debemos ir a la palabra de Dios para manipularla a nuestros propios intereses, fabricando el quinto evangelio según san conveniencia. Esto lo habrá escuchado. Y buscar novedades que producen desequilibrio, desnutrición en nuestra vida espiritual. Cuando entramos con mala actitud a la Escritura, solamente vamos a buscar algo que nos convenga y corremos el riesgo de sacar textos fuera de contextos para apoyar una doctrina personal, acorde a nuestros propios intereses y demandas. Cuando vayamos a la palabra en busca de respuesta a nuestras necesidades, debemos hacerlo con una mente abierta, no encasillarse dentro de un todo. Dios puede hablarnos de diferentes maneras. La multiforme gracia del Señor. Número 5, ningún hombre o mujer tiene la verdad absoluta. Ningún ministerio o denominación tiene el monopolio de la verdad, pues todas las verdades se complementan. No se olvide de eso, porque la Escritura no es interpretación privada, sino mediante el Espíritu Santo se nos revela la Escritura. Le vuelvo a repetir este principio, pues es importante para mantener un equilibrio. Más en nosotros, los ministros, los líderes, no tenemos el monopolio de la verdad. No tenemos nosotros la verdad absoluta. En la Escritura, el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. No tenemos el monopolio de la verdad. No compramos la franquicia, no adquirimos la franquicia de la verdad, la tenemos nosotros y lo que dice el resto está mal. A menudo, y con dolor lo digo, como creyente, no como pastor ni nada, como creyente, vemos esos ataques entre diferentes denominaciones, bautistas, luteranos, carismáticos, pentecostales, diferentes movimientos por cual o tal palabra o tal cual o tal principio. Como que cada uno tuviera la verdad absoluta. Y déjeme decirle algo, nos complementamos entre todos. Yo estoy hoy complementando
Un principio que tal vez usted ya lo sabe. Estoy colaborando, estoy sumando a lo que ya usted ya sabe. No pretendo tener el monopolio de la verdad ni tener la última palabra. Es más, con mucho temor estoy transmitiendo esta palabra. Y le pido a Dios y al Espíritu Santo el auxilio divino para que cada detalle de cada palabra pueda realmente serte de bendición. Número 6. Debemos someternos a un examen personal. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Jeremías escribió: escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos al Señor. Eso está hablando de un equilibrio, de un balance, de muchas veces mirarnos hacia adentro. Yo no sé si a usted le habrá pasado cuando empieza a indagar su vida espiritual. ¿Cómo estamos por dentro? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra conducta? Nos miramos hacia adentro y hacemos un examen. Y siempre encontraremos cosas que arreglar. Siempre encontraremos en nuestro corazón situaciones que resolver, conflictos a los cuales debemos darle resoluciones para poder cerrar ciclos y poder continuar el camino y el propósito. Los extremos son peligrosos. El exceso o los extremos. Tener prioridad en nuestra vida también es un equilibrio. En el trabajo, por ejemplo, tener un equilibrio entre el trabajo y la pereza. O mucho trabajo excesivo, fanatizarse con el trabajo. O directamente ser un perezoso. Los extremos, entre riqueza y pobreza. Una cosa es ostentar y ser gravosos a los demás, y otra cosa es caminar en la miseria y en la ruina. Establecer un equilibrio. El apóstol Pablo habló muy bien de esto en el libro de Filipenses. Aprendió a vivir en escasez y en abundancia. Por todo y en todo fui enseñado. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En dónde estaba anclada su fe? ¿En lo que tenía? ¿En si tenía dinero o no tenía? ¿Sabe? Cuando la Escritura dice que el dinero es raíz, el amor al dinero, perdón, es raíz de males. El amor al dinero. Cuando una persona no sabe manejar estas cuestiones, entonces se va de un extremo al otro. Conozco muchísimos casos, pudiera darle ejemplos de mucha gente que se desvió y fue traspasado, como dice la Escritura, de muchos dolores, grandes dolores de cabeza. No supieron manejar esa bendición. Si Dios te bendice, honra lo que Dios hace con tu vida. Honra esa bendición de Dios. Mire, un equilibrio entre el trabajo y la pereza, entre la riqueza y la pobreza, entre predicar y dar testimonio donde camines, donde andes. Podés hablar la palabra del Señor, pero debo tener un equilibrio entre predicar y dar testimonio donde yo me mueva, o enloquecer y comenzar a golpear a la gente con la Biblia a la cabeza. Estoy graficándolo, es algo gráfico, pero usted conocerá gente que entra en esos estados de euforia, de locura, y a veces se pone cargoso y pesado. Falta de sabiduría. Debemos dar testimonio, hablar la palabra del Señor, siempre estableciendo un equilibrio. No nos pongamos cargosos, pesados. Seamos sabios. Sembremos la semilla, hablemos de Dios. Pidamos la unción, el tacto, la gracia para poder ser comunicadores de la fe eficientes, que usa bien la palabra de verdad. Cuando algo es bueno, no significa que mucho más de eso será mejor. Mire qué frase, guárdela. Cuando algo es bueno, no significa que mucho más de eso será mejor. Eso es un extremo. Por ejemplo, el azúcar. Yo le pregunto a usted, ¿es buena?
Claro que sí. Está dentro de la dieta de los seres humanos. Es buena el azúcar. Ahora, si usted todos los días utiliza medio kilo de azúcar en el café, en el mate, todos los días, ¿será bueno? Seguramente que no. Le vuelvo a repetir, cuando algo es bueno, no significa que mucho más de eso será mejor. En estos casos, equilibrio en nuestra fe. El salmista David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios. Tener un equilibrio en la fe. Cuando la espera se hace larga, tendemos a perder el equilibrio. Si usted falló, o yo, fallamos a Dios, y sentimos que nos fuimos de un extremo al otro, Dios te puede volver al centro, a través de una sencilla oración. Volver al centro. Si dijiste, Señor, pero yo me fui a un extremo, estaba metido en las cosas de Dios, estaba siendo fiel, estaba sirviendo, estaba en el servicio a Dios, involucrado en todas las áreas de la iglesia, y de repente hoy no estoy en ninguna, y lo que es peor, ni siquiera tengo una comunión genuina, auténtica con Dios. ¿Qué pasó? Me desplacé a un extremo, y es tiempo de volver al centro, volver a balancear nuestra vida espiritual. Déjeme decirle, Dios quiere y puede ayudarnos a volver a ese equilibrio en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, sin que nos vayamos a los extremos. Establecer un equilibrio nuevamente a través de la comunión con el Espíritu Santo. Equilibrio emocional. Muchas veces cuando no sabemos resolver situaciones emocionales, huimos y nos vamos de un extremo al otro. Situaciones que no se pueden resolver, no se pueden hablar, no puede haber un diálogo. ¿Qué es lo que sucede? Se rompen las relaciones, no se enfrentan porque hay desequilibrio emocional, desequilibrio psicológico, desequilibrio espiritual, desequilibrio físico. ¿Cómo lidiar con todo esto junto? Quiero ir terminando con una palabra que está en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Y este es el consejo para poder volver al centro. Porque muchas veces o estamos en un extremo o estamos en el otro. Y nos cuesta establecer un equilibrio y balancear nuestra vida espiritual. Tener un balance de nuestra vida espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a darle lectura. Mire lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se lo vuelvo a leer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En resumidas palabras, ¿sabe qué significa esto? Cambiar la manera de pensar. Si queremos volver al punto central, si deseamos establecer un equilibrio nuevamente, volver al punto central, balancear nuestra vida espiritual, tener un equilibrio, una línea, un testimonio, una devoción constante al Dios del cielo, una adoración constante, una alabanza constante, una conversación constante, que no nos vayamos desde hablar mucho a no hablar absolutamente nada, que tengamos un equilibrio. Vuelvo a repetirle, ninguno de los que desde un púlpito hablamos desde el lugar de los superados. Como seres humanos lidiamos con eso todos los días para establecer un equilibrio y mantenernos en ese equilibrio. Si usted se descuida, ¿sabe qué es lo que sucede cuando se sube a la bicicleta? Mire, hay gente que yo lo veo a diario y en todas las cosas Dios habla. A veces cuando primero no sabíamos andar en bicicleta, ¿se acuerda? Cuando usted aprendió y empezó a ponerse canchero ya con la bicicleta,
hemos visto gente que ya no toma el manubrio, ¿o no? Y hasta de brazos cruzados va pedaleando. Y eso es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que tomar el rumbo de su vida. No la deje a la deriva. Porque si usted suelta el rumbo de su vida, ese manubrio, que es la dirección de su vida, puede que la rueda delantera tropiece con una piedra y usted sabe lo que puede suceder. Es más, seguramente a la gente que está conectada, en algún momento le pasó que la rueda delantera tropezó una piedra o agarró un borde y la horquilla giró, bueno, y usted apareció en el piso. Las caídas muchas veces se deben cuando soltamos el rumbo de la vida y cuando pensamos que ya la tenemos clara. Y déjenme decirle que ninguno de nosotros la tenemos clara. Estamos aprendiendo a ser hijos, a ser cristianos, a ser creyentes todos los días. No existe la persona superada. Todos los días estamos aprendiendo. Dios nos está enseñando con paciencia, con amor, con corrección, con consejo. Nos enseña todos los días a poder ser consecuentes con nuestra vida. Por eso que Dios nos ayude. Mire, quiero con esta palabra renovar el pensamiento. Es lo que dice el apóstol, renovar el pensamiento, cambiar la manera de pensar. Hay un punto en nuestra vida, con esto quiero ir cerrando, hay un punto en nuestra vida central, en donde se deciden cosas y se toman decisiones. Hay un punto en tu vida en que tiene que ser un antes y un después. Es un punto central y justamente habla de equilibrio. ¿Sabe? El águila es una de las aves más longevas, aproximadamente 70 años vive, pero dice que los documentales, los científicos, que el águila cuando llega a los 35 años aproximadamente, que es la mitad de su edad, que es la parte central donde se debe establecer un equilibrio. Dice que el águila ya viene deteriorada. Sus plumas están llenas y cubiertas como con una grasa que le dificulta volar. Sus garras ya están quebradas, están rotas. Su pico está curvado de tal forma que casi le llega al pecho y no puede cazar, no puede comer. La vida se le torna difícil, todo le sale mal. Y corre riesgo de morir si no toma decisiones. Entonces, por instinto, no por razón, porque el ave no razona, pero tiene un instinto dado por Dios. El águila se da cuenta que llegó el momento de renovarse. ¿Y sabe qué es lo que hace? O se renueva o se muere. No tiene otra alternativa, porque no puede volar, no puede cazar y puede ser víctima y presa de los leones o los animales que anden, porque no puede volar, no se puede valer, no puede alimentarse. Ya la vida se le tornó difícil. Qué parecido a nuestra vida, ¿no? Cuando somos empujados por las circunstancias, que tocamos fondo para cambiar nuestra manera de pensar, evolucionar en nuestro comportamiento y tomar la decisión de poner a Dios en nuestra vida y renovarnos. El águila dice que cuando por instinto se da cuenta que si no se renueva, se muere, entra en una etapa de renovación, valga la redundancia, y sube a la parte más alta de la montaña, a un peñasco, a una roca, en lo más alto, donde no hay nadie, y se interna por 150 días en ese lugar, sin comida, sin nada, absolutamente nada, y empieza un proceso de transformación y de cambio, de renovación. El resto de las águilas la dejan sola, no vienen a traer el alimento, no la vienen a ver, no se compadecen. Claro que esa palabra es humano, pero estoy hablando de instintivamente. La dejan sola. Ese es el proceso de cuando estás en ese punto central de tu vida, que si no decidís por vos, nadie lo hará. El águila comienza de a poquito, con su pico, a arrancarse las garras. De a poquito, una
por una, para darle paso a la garra que está debajo, que está saliendo. Y así hace con todas las garras de las patas, y luego con las plumas comienza a desplumarse pluma por pluma hasta quedar prácticamente pelada y dar paso al plumaje nuevo, ese proceso doloroso, solitario, donde nadie está, donde la gente que realmente quisiera que esté no está. Esos son las transiciones, los procesos de soledad, donde solamente es usted y Dios. Y comienza ese proceso de renovarse, de cambiar, de transformar, de cambiar la manera de pensar. El águila, cuando termina, las garras, la pluma, con todo el dolor que eso implica, ¿sabe lo que hace? Comienza a golpear su pico contra la roca, una y otra vez, hasta que le sangra y caen los pedazos de ese pico nuevo, del pico viejo, los pedazos. Y dice que cuando cae se puede ver salir el pico nuevo debajo. Ese proceso dura 150 días aproximadamente, pero cuando pasa ese proceso de 150 días, el águila ya está lista para enfrentar la vida con nuevas garras, con nuevo plumaje, con un pico nuevo para poder alimentarse, para poder cazar. Ha sido renovada y está preparada para vivir el resto de su vida. Qué tremenda comparación con nuestra vida. Cuando decidimos y estamos en ese punto central de equilibrio, de no irnos a los extremos, y decidimos renovar nuestra manera de pensar, renovarnos como el águila, para poder vivir el resto de la vida que nos queda por delante. Hay un punto central. Tal vez usted esté en ese punto central, en donde tiene que decidir cosas. Suelte lo humano. De una vez, suelte lo terrenal por un momento y comience a mirar hacia arriba, a su Creador, y cambie la manera de pensar. Dejemos de lidiar siempre con lo mismo. Podemos pedirle al Espíritu Santo que pueda renovar nuestro entendimiento y cambiemos la manera de pensar para poder establecer un equilibrio en nuestra vida. Nadie, escuche, ninguna persona que no tiene un equilibrio en su vida podrá caminar en victoria y proyectarse exitosamente hacia lo que Dios tiene preparado. Las actitudes hablan muchísimo más fuerte que las palabras. Debemos preparar nuestro corazón para lo porvenir. ¿Cómo? Renovarnos en su presencia. Este tiempo que hemos estado aislados, lejos de los seres queridos, de los pastores, nuestros mentores, por una cuestión de sentido común y lógica, no podemos estar juntos. Pero qué lindo momento para entrar en un tiempo de comunión y de renovación de nuestro entendimiento, para que cuando salgamos de toda esta situación podamos tener un equilibrio en nuestra vida espiritual y no irnos a los extremos. ¿Sabe? Esa es la forma de volver al centro. Si usted se siente en los extremos, vuelva al centro y a través de una sencilla oración al Espíritu Santo del Señor pueda decirle: Señor, lo siento mucho, me equivoqué, metí la pata, me equivoqué de vuelta, me cuesta volver a intentarlo otra vez porque tantas veces me equivoqué, tantas veces caí, tantas veces me equivoqué, me da vergüenza volver a intentarlo de vuelta. ¿Sabe? Un alumno había terminado un examen y dice que agarra la hoja y se la lleva al profesor. Y había hecho casi todo mal. Y cuando llega el profesor le deja la hoja con el examen. Y el profesor la mira y lo mira al alumno. Y el niño le dice: lo siento. Otra vez lo eché a perder.
Eché a perder la hoja, eché a perder el examen. Otra vez me equivoqué. Y con la cabeza agachada, ya se estaba yendo cuando el profesor le dice: vení. Y saca una hoja en blanco y se la entrega. Y le dice: volvé a intentarlo. ¿Sabe? Dios hoy nos dice: volvé a intentarlo. Y si usted le dice: pero lo eché a perder, esta hoja representa mi vida, hice todo mal, supuestamente tendría que estar escrita una buena historia, y está todo mal, eché a perder todo lo hice mal. Y Dios te dice: damos vuelta a la hoja, y saca una hoja en blanco, y Dios te dice en esta tarde: vuélvelo a intentar. Acá hay una hoja en blanco para empezar a escribir de vuelta. Ya no te culpes. No estoy hablando de la convicción que pueda estar cayendo ahora sobre tu vida. Estoy hablando de la oportunidad de Dios. Y que no permitas que esos sentimientos de culpabilidad te tengan atado cuando hace 2000 años Jesucristo entregó su vida, derramó su sangre. Y esa sangre te justificó delante del Padre. Y a través de esa sangre tenemos el libre acceso al trono de la gracia, donde vamos a obtener el socorro oportuno. Si te equivocaste, las cosas no te salieron bien, si te fuiste a un extremo, volvé al centro. Dios te dice: hay una hoja nueva para escribir una historia nueva. Como decimos a veces, lo pasado, pisado. Hoy podés empezar de vuelta. Dios te está esperando en el mismo lugar. Solo es una decisión genuina, auténtica. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y si tu corazón reúne las características que Dios quiere, entonces sos candidato ideal para que Dios te bendiga y cambie tu destino. ¿Sabe cuáles son las características? Un corazón contrito y humillado. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? Ahí está la clave. Humildad. Humillarnos. Reconocer que nos equivocamos y que echamos a perder muchas veces. Muchas cosas. Pero hoy es el tiempo. Y Dios te está esperando. Quisiera que ahí donde estás, cierre tus ojos por un momento y podamos hacer una sencilla oración. La Escritura dice: clama el justo y Jehová oye, y Él tiene los oídos atentos a la oración de sus hijos. Quiero orar por usted. ¿Sabe? Orar es hablar con Dios. Y no voy a hacer una oración muy elocuente, simplemente en sencillas palabras, desde mi corazón al corazón del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por tu amor, por tu providencia, Señor. Gracias por este tiempo de comunión a través de, Señor, de las redes sociales, de esta transmisión. Espíritu Santo, eres el auxilio que necesitamos ahora. Y tu palabra dice, Dios mío, que vas a estar con nosotros todos los días. Es el ayudador, el paracleto divino, el consolador, el que nos consuela, nos ayuda, nos levanta, nos impulsa, nos da fuerza. Y hoy quisiera pedirte especialmente, Señor, por todo lo que están escuchando, aun aquellos que, Señor, hoy están lejos, extiende tu mano, Señor, y abrázalos, ayúdalos a levantarse, que no pueden volver al centro, están en un extremo, desde aquel extremo tráelos, Dios mío. Espíritu Santo, recurrimos ahora
a la omnipresencia, esa facultad divina, ese atributo divino, para que en todo lugar donde se esté escuchando esta palabra, Señor, puedas poner tu mano en ese corazón que está sin fuerza, desfallecido, que ha desmayado ante las circunstancias, que se sienten débiles, aun aquellos que están lejos en el otro extremo, tráelos al centro, Señor. Oro para que reciban nuevas fuerzas, nuevo vigor. Aquellos que se sienten sin fuerzas, extiende tu mano, Dios mío. Espíritu Santo, sé ese fiel compañero que necesitamos cada día. Y hacerles sentir a mis hermanos, aquellos que están escuchando, Señor, que son importantes y que son una perla preciosa, un especial tesoro. Padre, bendigo a todos los que están conectados. Señor, y estas pequeñas palabras, estas sencillas palabras, puedan calar hondo en los corazones, llevadas por el Espíritu Santo del Señor. No volverá a mí vacía la palabra, dice, sino que hará aquello para lo cual la envié. Señor, y estamos seguros que sin duda, por esta palabra, muchos fueron bendecidos. Queremos agradecerte, darte toda gloria, toda honra, darte los honores solamente a ti, Señor. Muchas gracias por esa gente que está del otro lado. Bendecí las manos que se levantan, las familias que necesitan esa visitación del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, y entrego este precioso momento en tus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Te abrazo en Jesucristo y no te olvides, oramos, seguimos orando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude cada día a mantener una vida espiritual equilibrada, el equilibrio en nuestra vida cristiana y en todas las áreas. Señor, que no caigamos a los extremos. Como dice la Escritura, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Danos la capacidad de decidir lo que realmente nos conviene. Te bendigo, te saludo. Gracias por estar del otro lado y seguramente nos vamos a encontrar en alguna otra oportunidad. Dios mediante. Dios te bendiga. Muchísimas gracias.